Llegamos a un día muy especial dentro del estudio de las porciones de la Torá. Hoy es día de doble bendición, porque nos toca el estudio de dos porciones del Sefer Devarim, el libro del Deuteronomio, Parashá Nitzavim, que comprende del capítulo 29 versículo 9 hasta el capítulo 30 verso 20, y que básicamente nos habla de nuestro deber como funcionarios del reino de Dios y la justicia de su pacto. Y Parashá Vayelech, que comprende todo el capítulo 31, y que, a pesar de ser la porción más corta de la Torá, es de las que más misterios revela. Esta doble porción nos prepara para el día del juicio, y la celebración de las santas convocaciones, las fiestas bíblicas de otoño. En el caso de Parashá Nitzavim, siempre se estudia antes del día del juicio. Por eso, la traducción del término Nitzavim es estar frente. En términos prácticos, es estar frente al juicio. También esta porción nos da la conciencia para saber qué hacer. Los días que hay entre Yom Teruah y Yom Kippur, el día del juicio y el día del perdón. Es decir, esta Parashá nos ayuda a transformar la energía de juicio en misericordia y así saber con claridad cómo debemos de vivir los siguientes 12 meses. Parashá Nitzavim nos lleva a trabajar para evitar la duda y la confusión, y nos enseña a cómo conectarnos con la certeza y la luz. Y justamente, Nitzavim nos revela que la luz se oculta tras la duda y la confusión. Por eso, cuando se tiene duda de algo que Dios dice, al investigar dentro del contexto histórico y cultural de la Torá, la duda se desvanece, porque la luz disipa las tinieblas, y contra la verdad no hay ley. Por eso, la Parashá comienza diciendo, Deuteronomio 29:9, guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. En hebreo dice, Uschamartem, el dibrei, haber itasot, beasitem otam, lema antaskilu, et kol, ascher tashchum. La traducción textual dice, y guardarán las palabras de este pacto, y ustedes las harán, por causa de conocimiento, en todo lo que tú hagas. O sea, que el misterio, el secreto de la prosperidad, está en el conocimiento y práctica de lo que dice la Torá. Por eso, al llegar a Parashá Nitzavim, debemos de entender que estamos frente al juicio, y que es el momento de revisar nuestra vida en los últimos 12 meses, para darnos cuenta en qué cosas necesitamos cambiar el rumbo para los siguientes 12 meses. Y ya con esta certeza, podamos llegar al día del juicio, conscientes en lo que fallamos y teniendo claro cómo debemos de ser de aquí en adelante. En algo hemos estado fallando, y por eso somos culpables de juicio, y el acusador nos está señalando y pidiendo castigo para nosotros. El Evangelio nos da un ejemplo. Lucas 22:31 al 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Como podemos ver, aquí el Mesías le anuncia a su discípulo más cercano, que el diablo tiene argumentos y motivos para acusarlo, y pide atacarlo. Y si nos fijamos bien, el Mesías no sale en su defensa, sino que le dice que tenga emuná, fe, que es fidelidad a la Torá, y que se arrepienta, y que cuando se haya arrepentido. Por eso dice, cuando hayas vuelto, de testimonio a sus hermanos de esta experiencia. O sea, que el Mesías no lo va a librar del juicio, sino que él tiene que ser fiel a lo que dice la Torá y demuestre un legítimo arrepentimiento de sus pecados. Estamos entonces en la última porción del año hebreo, y al ser esto, previo al día del juicio, tenemos que, Parashá Nitzavim, es una porción de esperanza, ya que viene el día en que Dios juzga al mundo y a toda la humanidad. Y esta porción bíblica nos da la fórmula para recibir un buen juicio. Los propósitos de Dios en esta Parashá son entre muchos otros, restaurar nuestra visión de la fe y saber que, para establecer su pacto, Dios pensó en todos y cada uno de nosotros. Por eso dice, Deuteronomio 29:15, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes, hoy con nosotros, delante del Señor nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. También en las enseñanzas de Nitzavim, Dios busca restaurar nuestra dignidad ante la idolatría, no solo ante imágenes talladas, sino ante personas a las que llegamos a admirar, al grado de que, sin ningún pudor, los llamamos ídolos. Deuteronomio 29:26 al 28, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Dios contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro,
y Dios los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Aquí aparece la frase, y los arrojó, que en el original hebreo es, Vayaskihem. Y en esta palabra, aparece la letra hebrea, Lamed, la cual aparece más grande que todas las demás letras del pasaje, y esto se debe a que, pictográficamente, en el lenguaje primario del paleohebreo, la letra Lamed se representaba con un bastón de pastor, lo que se conoce como un cayado. Esto significa que, aunque te descarríes, Dios irá por ti, te alcanzará con su cayado, y te dará con la vara de la corrección. Por eso dice, tu vara y tu cayado, me infundirán aliento. Parashá Nitzavim nos prepara para elegir lo que será nuestra vida los siguientes 12 meses. En esta parashá hay 10 pasajes donde aparece una letra hebrea, con un punto arriba de ella. Estas señales en las letras se les llama simán, y en esta porción, esas simanín hacen referencia a los 10 días que hay entre el día del juicio y el día del perdón, Yom Teruah y Yom Kippur. Pues estos 10 días son la oportunidad que Dios nos da para planear y exponerle bajo pacto cómo nos vamos a conducir de aquí en adelante. ¿Por qué hay 10 días entre el día del juicio y el día del perdón? Porque el pacto con Dios está basado en los 10 mandamientos, y en los 10 mandamientos debemos de basar nuestra vida. Por eso, en estos 10 días, tenemos la oportunidad de comprometer nuestra vida en uno a uno de los 10 mandamientos. Al inicio la porción dice así, Deuteronomio 29:10, vosotros todos, estáis hoy en presencia del Señor vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. La palabra Nitzavim también se traduce como parados. Por lo tanto, la traducción textual dice, todos ustedes están parados hoy delante del Señor vuestro Dios. ¿Acaso no era suficiente con decir, todos ustedes están hoy delante del Señor vuestro Dios? La palabra Nitzavim tiene un valor numérico de 192, mismo valor numérico que la palabra Ketzev, que se traduce como el final del tiempo, haciendo referencia al último día de vida de cada persona, Ketzev. Tomando esto en cuenta, entonces el versículo se podría entender así, todos ustedes están en su último momento delante de Dios. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, por eso debemos de arrepentirnos, hacer teshuvá todos los días, reconocer nuestros errores y renovar nuestra fe en Dios a través de la fidelidad a las palabras escritas en la Torá, porque eso es poner a Dios delante de nosotros. Hay algo curioso en Parashá Nitzavim. El nombre de cada parashá empieza con la primera palabra del versículo inicial, pero en este caso se está tomando la primera palabra del segundo versículo de la porción. También Parashá Nitzavim tiene la Haftará, que es la lectura de los profetas, y en este caso se trata del capítulo 61 del rollo del profeta Isaías, que es exactamente el que leyó el Mesías en el pasaje que se registra en los Evangelios. Lucas 4:16 al 20, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, ahora sabemos la fecha en que sucedió el pasaje narrado en el Evangelio del Dr. Lucas, unos días antes de Yom Teruah, el Shabbat en que se estudia Parashá Nitzavim. Como hemos dicho, esta porción de Nitzavim se estudia siempre, previo al día del juicio, y en el capítulo 30, versículos del 1 al 10 de Deuteronomio, el nombre de Dios aparece 14 veces, y la gematría del nombre divino es de 26. Si multiplicamos 26 por 14, resultan 364, que son los días del año antes de llegar al día del juicio. Por otra parte, como lo comentamos al inicio, este es un Shabbat de doble y quizá hasta triple bendición, porque es el Shabbat previo a la luna nueva de Tishrei, el Rosh Hashanah y el Shabbat previo a las santas convocaciones, las fiestas bíblicas de otoño, que empiezan con Yom Teruah, el día del juicio. Por lo tanto, técnicamente y en la práctica, es un Shabbat Mervakim y es un Shabbat de retorno.
Un Shabbat Shuvah, así que, este día, es un día rebosante de bendiciones, en el cual, este año, se estudian 2 porciones de la Torá, y la segunda porción que estudiamos este día de reposo, es Paraschá Vayelej. La porción de Vayelej es la Paraschá más corta de la Torá, pues solo comprende el capítulo 31 del Deuteronomio, que consta de tan solo 30 versículos. Sin embargo, aun siendo la más pequeña de las porciones, es una de las que revelan más misterios acerca de lo que Dios dijo a Moisés. Y comienza diciendo, Deuteronomio 31:1-2, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar, además de esto, Dios me ha dicho, no pasarás este Jordán. En un sentido profundo, Moisés está reconociendo que su sentido de comprensión de lo que Dios le dice se ha agotado. Y esto lo sabemos porque enseguida dice algo que él no comprende. El hecho de que Dios no lo dejara pasar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Esto significa que la vasija de Moisés ya está llena. ¿En qué punto se quedó Moisés? ¿Cuál fue el tope máximo del Rabeinu? Lo que podemos ver es que a sus 120 años, Moisés ya no podía distinguir entre lo ilusorio de este mundo y la verdad de lo celestial. Esa es la gran lección de Vayelej, el saber que existe un estado de conciencia que debemos de alcanzar, un estado de conciencia donde podamos comprender que cualquier estado de dolor o de oscuridad que pasemos están basados en la realidad ilusoria de este mundo, pero que solo son estaciones momentáneas, pues no son nuestro destino verdadero. La realidad hacía ver que Moisés, de la noche a la mañana, se quedaría ahí solo, abandonado en la cima de un monte, mientras que todo el pueblo cruzaría el Jordán y entraría a la tierra prometida. Pero la verdad era que Moisés iba a ser reunido con sus padres y que trascendería en la historia universal. Este es el legado de Paraschá Vayelej, que logremos la conciencia de poder ver más allá de lo que este mundo nos muestra. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto, y tomemos 2 de estos, donde los protagonistas pueden ver la verdad divina por encima de su realidad en este mundo. Hechos 7:55-56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Daniel 7:9-10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Curiosamente, aquí vemos a Daniel describiendo lo que sucede en el reino celestial, en Yom Teruah, el día del juicio. Paraschá Vayelej es el templo de las Sagradas Escrituras, pues la aplicación de lo que dice esta porción nos da el mismo resultado que nos daría graduarnos como sacerdotes en el templo de Jerusalén. Al estudiar esta porción, vamos a darnos cuenta que la realidad física en la que vivimos en este mundo es completamente ilusoria, y saber esto nos va a servir para tomar decisiones en base a lo espiritual. Y así nuestras decisiones van a ser correctas y adecuadas, porque lo que vivimos en esta vida es una realidad, pero no es la verdad. Y aquí lo importante es ponerle verdad a nuestra realidad, porque, mientras que la realidad es manifiesta, la verdad es potencial. Mientras que la realidad es relativa, la verdad es absoluta. Cuando una persona está a punto de morir, se le desarrolla la percepción espiritual de forma muy intensa. Lo vemos en casi todos los personajes bíblicos que, estando en su lecho de muerte, al querer bendecir, terminan dando profecía, como en el caso de Jacob, que, a punto de morir, al bendecir a sus hijos, realmente profetizó sobre de ellos. O José, que, al estar muriendo, anunció a sus hermanos que Dios los visitaría en Egipto y que los sacaría de ahí. Moisés, estando a punto de morir, escribió las últimas porciones del Deuteronomio de manera muy breve, pero esas porciones más pequeñas están cargadas de códigos, meditaciones y profecías. Por ejemplo, esta porción, de un solo capítulo con 30 versículos, comienza diciendo, Deuteronomio 31:1, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. En el original hebreo es, Vayelej Moshe, Vaidaber et Devarim, et kol Israel. De inicio, encontramos las palabras en hebreo, Vayelej Moshe. Si leemos Vayelej al revés, nos encontramos con las letras hebreas,
Kuf, Lamed, Yud, que son la raíz del nombre, Kaliel, que es uno de los 72 nombres de Dios y que está relacionado con darle vida a lo que necesitas. Y la palabra Moshe tiene las letras hebreas, Mem, Hei, Shin, que son la raíz del nombre, Mahaschía, que también es uno de los 72 nombres de Dios y que está relacionado con sanidad y curación. Entonces, el versículo nos está diciendo, dale vida a lo que necesitas sanar, tomando las palabras de todo Israel. ¿Qué significa esto? Edúcate bajo los principios de la Torá y persiste en ellos, no te sometas a otros valores, ni creas que te va a suceder algo malo. Pues educarte o reeducarte en los principios de la Torá es regresar a tu esencia, y eso te hace estar unido a Dios, y el estar unido a Dios te da la capacidad de lograr todo lo que quieras. El mundo tiene sus valores y camina conforme a sus principios, y Dios plantea sus valores y principios en la Torá y va en sentido opuesto al mundo. Entonces la clave está en cambiar tu sistema de creencias, porque cuando cambias tus principios internos, se manifiestan tus propósitos externos. Por eso, el Mesías en cada sanidad que realizaba decía, conforme a tu fe, sea hecho, anda ve y no peques más. Dicho de otra manera, conforme a tu fidelidad a los principios de la Torá, obtendrás lo que necesitas y ya no violes más esos valores de la Torá. Porque así lo ha establecido Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia. Y que en este próximo día de Yom Teruá recibas un buen juicio y que tengas un dulce año.